Un nahual en la sierra. Tengo un amigo que pertenece al ejército y durante una convivencia casual me compartió una experiencia que vivió en una redada en la sierra. Mientras realizaban un operativo en una zona montañosa, un soldado del equipo, al cambiar de turno, reportó haber visto una figura extraña que parecía tener forma de animal. Cerca de su puesto de vigilancia, lo había visto rondando. Al principio no le prestaron demasiada atención ya que estaban enfocados en una misión dirigida a desarticular un grupo criminal que operaba en la región. Sin embargo, lo que ocurrió esa noche cambiaría la perspectiva de todos. Aproximadamente a las 2 de la mañana, mientras mi amigo estaba en turno, las radios comenzaron a emitir sonidos extraños. Varios operativos en diferentes puntos de la zona empezaron a reportar que el animal que había sido visto anteriormente se acercaba cada vez más a sus posiciones. Mi amigo que estaba ahí en ese momento empezó a sentirse incómodo, pero aún no imaginaba lo que estaba a punto de suceder. De repente, la figura que se acercaba a ellos se materializó. Un perro completamente negro, con ojos rojos intensos y de un tamaño descomunal, comparable al de un toro. Apareció frente a ellos. La tensión en el aire era palpable. Los soldados tenían órdenes estrictas de no abrir fuego, pues cualquier disparo podría delatar su ubicación al enemigo, lo que pondría en riesgo la misión y, lo que es aún más grave, sus vidas. Sin embargo, el perro no parecía tener la intención de atacarlos. Su presencia era inquietante, pero no se movió para agredirlos. Se quedó observándolos fijamente desde una corta distancia, inmóvil, mientras los soldados se mantenían en alerta, sin atreverse a hacer el más mínimo ruido. Después de lo que pareció una eternidad, el perro comenzó a alejarse lentamente, desapareciendo en el monte sin emitir un solo ruido. Para los soldados presentes, el miedo y la incertidumbre se apoderó de ellos, pues nadie supo realmente qué había sucedido. Mi amigo no sabe si lo que vio fue un animal desconocido, una criatura de otro tipo o incluso una entidad sobrenatural. Es común que en la región circulen relatos sobre encuentros con perros de características similares, a los que se les atribuye un origen demoníaco o incluso la leyenda de los nahuales. Sin embargo, lo que vieron esa noche no tiene explicación lógica. Y lo que es aún más perturbador es que este tipo de encuentros son reportados con cierta frecuencia por otros militares. Lo único que puedo decir con certeza es que esa noche ninguno de los presentes pudo dormir ni un solo minuto. Relato de Milo G. Pisadas en la oscuridad. Mi mejor amigo fue dragoneante en Bogotá, Colombia, en el corazón de la ciudad, en el barrio de San Victorino. Hay un batallón que con el paso del tiempo ha tenido diversas funciones. Antes de ser una instalación militar, fue una universidad y, según algunas versiones, también funcionó como un lugar fúnebre. Aunque no está claro qué sucedió realmente en este sitio, muchos aseguran que las presencias inexplicables aún permanecen dentro de sus muros. Mi amigo me contó que durante su tiempo en el batallón era común ver o escuchar a una niña con chanclas caminando por todos los pasillos. No importaba la hora ni el lugar. A veces la veía directamente. Otras, solo escuchaba el sonido de sus pasos en la lejanía. Al principio intentó buscar una explicación lógica, pero con el tiempo comprendió que lo que experimentaba no tenía una respuesta sencilla. Una de las noches más aterradoras que vivió ocurrió cuando de repente se fue la luz en todo el batallón. En medio de la oscuridad, su deber era despertar a los reclutas y asegurarse de que todo estuviera en orden. Mientras avanzaba por los pasillos, el inconfundible sonido de las chanclas comenzó a resonar en el silencio. En ese momento sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Salió de su habitación y al mirar hacia el pasillo, ahí estaba. Vio a la niña caminando lentamente. Sin detenerse, se dirigió directamente a la habitación del general o de algún oficial de alto rango. Mi amigo se quedó paralizado por unos segundos, incapaz de seguirla.
No tenía sentido que estuviera ahí, mucho menos en un área restringida. Tiempo después conocí a uno de los reclutas que estaba bajo su mando. Nos hicimos cercanos y eventualmente nos convertimos en pareja, aunque actualmente ya es mi ex. Cuando hablábamos de las experiencias en el batallón, él me confesó que también había vivido situaciones extrañas. Me contó que en varias ocasiones, cuando se levantaba temprano para alistarse, escuchaba a un niño llamándolo por su nombre. Lo más inquietante era que aquella voz sonaba exactamente igual a la de su hijo de 3 años, a pesar de que su familia no estaba con él y mucho menos en el batallón. Además mencionó que frecuentemente experimentaba episodios de parálisis de sueño. Durante esas noches sentía una presencia cerca de él, como si alguien lo observara sin que pudiera moverse o reaccionar. Aunque nunca vio con claridad qué o quién estaba ahí, el miedo que sentía era suficiente para hacerle dudar de lo que realmente ocurría en ese lugar. Las historias sobre el batallón de San Victorino han sido contadas por muchos de los que han pasado por sus instalaciones. Algunos dicen que solo son sugestiones, otros aseguran que hay algo más. Lo cierto es que hasta el día de hoy quienes han estado ahí coinciden en que no es un lugar completamente vacío cuando cae la noche. Relato de Erin G. La mujer de la frontera de Corea. Durante mi etapa universitaria estudié coreano por un tiempo, gracias a un programa llamado Un Amigo, en el que los estudiantes adoptaban a un alumno de intercambio para ayudarlo a adaptarse. Cuantos más idiomas hablara un estudiante, más probabilidades tenía de ser seleccionado. Mi profesor en aquel entonces era un surcoreano de 25 años que ya había cumplido con el servicio militar obligatorio en su país. Un día nos contó una historia escalofriante que vivió durante ese periodo. Cabe mencionar que su español no era perfecto y mi coreano tampoco, así que la mayor parte de la conversación fue en inglés. Puede haber algunas variaciones con respecto a la versión original, pero esta es la historia tal como la entendí. Nos contó que la guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur fue brutal y causó la pérdida de muchas vidas inocentes. Como el conflicto nunca terminó oficialmente, todos los jóvenes surcoreanos deben cumplir con el servicio militar obligatorio. A él, por ser sano y de buena estatura, lo asignaron a la frontera entre ambos países, donde su labor consistía en vigilar que nadie intentara cruzar ilegalmente desde Corea del Norte. Una noche le tocó la guardia junto a otro soldado y un oficial de alto rango. Como era de esperarse, el oficial se retiró a descansar y los dejó solos vigilando. La torre donde estaban tenía 2 niveles. Su compañero se quedó en la parte superior, mientras que él permaneció en la planta baja. Todo parecía normal hasta que de repente el ambiente se tornó inusualmente frío, mucho más de lo que debería ser en esa época del año. Luego empezó a escuchar unos lamentos muy débiles, casi como susurros en el viento, y percibió que algunas cosas en su alrededor se movían de una forma sutil. Asustado, corrió a despertar al oficial, quien lo reprendió asegurándole que seguramente solo se trataba de un animal, quizá un gato o algún otro pequeño intruso. Intentando calmarse, regresó a su puesto. Sin embargo, al poco tiempo los lamentos volvieron, pero esta vez venían acompañados de pasos. El sonido era claro, como si alguien estuviera caminando lentamente hacia la torre. Temiendo ser reprendido otra vez, decidió no avisar al oficial y en lugar subió a la parte superior para contarle a su compañero lo que estaba ocurriendo. Su compañero se rió de él al verlo tan asustado, pero aceptó intercambiar lugares para demostrarle que no había nada de qué preocuparse. Ahora él se quedaría arriba mientras el otro descendía a la parte baja. Pasaron unos 30 o 45 minutos en aparente calma, hasta que de pronto un grito desgarrador rompió la quietud de la noche, seguido por el estruendo de una detonación. Sin perder el tiempo, bajó corriendo las escaleras y se encontró con una escena impactante. El oficial yacía en el suelo con una herida de bala en el hombro, mientras su compañero seguía apuntando en dirección a la nada.
Del cañón aún salía humo, y el soldado estaba temblando con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando logró preguntarle qué había sucedido, su compañero, con la voz entrecortada por el miedo, le aseguró que no abrió fuego contra el oficial. Él había visto claramente a una mujer de cabello largo y negro, arrastrándose por el suelo, tratando de llevárselo. Afortunadamente el oficial sobrevivió y aunque su compañero fue castigado por el disparo, la sanción no fue tan severa como esperaba. Fue entonces cuando se enteró de que existía una leyenda muy conocida entre los militares que vigilaban la frontera. Según cuentan, durante la guerra, una mujer norcoreana intentó huir hacia Corea del Sur en busca de una vida mejor. Sin embargo, fue descubierta por un grupo de soldados que, en lugar de ayudarla, la encerraron y la sometieron a un destino cruel antes de acabar con su vida. Desde entonces su espíritu vaga por la frontera, engañando a los militares para que se ataquen entre ellos, como parte de una cruel y retorcida venganza. Cuando escuché esta historia no pude evitar notar la similitud con otros relatos de origen militar en diferentes países. Aunque los escenarios sean distintos, parece que en todas partes hay historias de presencias que siguen manifestándose, como si el sufrimiento de los conflictos bélicos dejaran huellas que trascienden en el tiempo. Relato de Cecilia E. Una luz de confusión. Un excompañero que prestó servicio militar nos contó una vez una experiencia que él y su unidad vivieron en el bosque, algo que hasta el día de hoy no han podido explicar. Según su relato, aquella noche fueron testigos de unos sucesos que parecían sacados de una historia de ciencia ficción. Todo comenzó cuando, en medio de su patrullaje, vieron una luz en el cielo moviéndose de forma extraña. No se desplazaba en línea recta ni seguía un patrón lógico, sino que cambiaba de dirección de manera abrupta, con movimientos imposibles para cualquier aeronave convencional. En un instante, la luz se dividió en tres, formando un triángulo perfecto en el aire. Antes de que pudieran reaccionar, una de esas luces descendió hasta el suelo, iluminando todo a su alrededor con una intensidad cegadora. Durante unos segundos, la noche desapareció y el bosque quedó tan brillante como si fuera pleno día. La claridad era tan abrumadora que podría ver cada detalle del terreno, las sombras de los árboles proyectándose con nitidez, como si el sol hubiera salido repentinamente en medio de la madrugada. Y de pronto, todo volvió a la normalidad. La luz desapareció de golpe, devolviéndolos a la oscuridad. No hubo explosión, sonido, ni rastro alguno de lo que acababan de presenciar. Solo quedó el silencio y la sensación de que algo más allá de su comprensión acababa de suceder. Intrigados y sin poder explicarlo, decidieron avanzar por un sendero que conocían perfectamente, tratando de investigar lo que había pasado ahí. Sin embargo, conforme avanzaban, comenzaron a notar algo inquietante. Por más que caminaran, terminaban regresando al mismo punto de partida. Al principio pensaron que era un simple error de orientación, pero tras intentarlo varias veces y dar la vuelta por diferentes caminos, siempre terminaban en el mismo lugar. No tenía sentido. Era una zona en la que habían patrullado muchas veces antes y jamás se habían perdido. La sensación de desorientación se convirtió en angustia cuando empezaron a notar que el tiempo parecía transcurrir de manera extraña. Sentían que habían estado atrapados ahí por horas, dando vueltas sin rumbo, incapaces de salir de aquel bucle inexplicable. Se preocuparon, convencidos de que los iban a regañar por haberse tardado tanto tiempo en regresar. Finalmente, tras varios intentos lograron encontrar el camino de vuelta y reunirse con el resto de sus compañeros. Pero lo más desconcertante fue que, cuando miraron la hora, apenas habían pasado unos minutos desde que se separaron. Relato anónimo. Soldados que no avanzan. Mi abuelo me contó una historia que vivió cuando era militar, una experiencia que nunca pudo olvidar. En aquellos tiempos, su unidad recibió la orden de dirigirse a un pueblo que estaba siendo afectado por la guerra.
Para llegar, debían desplazarse a pie por trochas y cruzar cuerpos de agua, sorteando el peligro constante que los acechaba en todo el camino. Después de una larga jornada avanzando entre la maleza, se encontraban ya cerca del pueblo cuando llegó la noche. Uno de los soldados, amigo de mi abuelo, tenía turno de guardia junto con otro compañero. En medio de la oscuridad, ambos divisaron algo inquietante a la distancia. Un pelotón de soldados avanzando en su dirección. El avistamiento los alarmó de inmediato. A pesar de la penumbra, podían distinguir que no pertenecían a su bando y parecían ser un grupo enemigo, posiblemente de otro continente. Sin perder tiempo, uno de los soldados corrió a avisar al comandante y a los demás compañeros que en ese momento estaban descansando. Al recibir la alerta, toda la unidad se puso en guardia. Se apostaron en posiciones estratégicas y guardaron listos para responder a cualquier ataque. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Mi abuelo y sus compañeros notaron que aquellos soldados que habían visto a lo lejos no avanzaban realmente. Parecían caminar, moverse con dirección a ellos, pero al mismo tiempo se mantenían en el mismo lugar, como si estuvieran atrapados en un bucle infinito. Los minutos pasaron y la situación no cambió. A pesar de que la tropa enemiga seguía en movimiento, nunca se acercaban más de lo que ya estaban. Parecía una ilusión o un espejismo, pero todos los presentes lo veían con sus propios ojos. El comandante, sin dudarlo, dio la orden de acercarse en sigilo para evaluar mejor la situación. Mi abuelo, junto con su pelotón, comenzó a avanzar con cautela, intentando no hacer ruido. Sin embargo, conforme se aproximaban, una extraña sensación de escalofrío recorrió sus cuerpos. El ambiente se volvió pesado y mi abuelo sintió que algo no estaba bien. Intentó expresar su inquietud, pero su comandante lo reprendió duramente. Le dijo que no debía dejarse dominar por el miedo, que debía demostrar fortaleza y seguir adelante. A pesar de su incomodidad, mi abuelo continuó avanzando, y entonces, cuando llegaron al lugar exacto donde habían visto al supuesto pelotón enemigo, se encontraron con algo que los dejó sin palabras. Los soldados que habían estado observando simplemente se desvanecieron. No había rastro de ellos, como si nunca hubieran estado ahí. Pero lo más aterrador fue lo que encontraron bajo sus pies. Estaban pisando restos humanos. Eran los cuerpos de los soldados enemigos, esparcidos en el suelo, en avanzado estado de descomposición. Aquellos a quien habían estado viendo moverse momentos antes llevaban mucho tiempo ya fallecidos. Lo más inquietante de todo fue que jamás escucharon ninguna detonación, ninguna explosión. No había señales de combate que explicaran lo que les había ocurrido a esos soldados. No había rastros de un enfrentamiento reciente ni indicios de que alguien hubiera estado ahí antes que ellos. Mi abuelo y sus compañeros nunca pudieron explicar qué fue lo que vieron aquella noche. Relato de Shari E. El sonido en el yunque. Mi papá fue militar aquí en Puerto Rico y a lo largo de su vida nos compartió varias historias inexplicables. Una de ellas ocurrió en el Yunque, un lugar conocido no solo por su belleza natural, sino también por las leyendas y los misterios que la rodean. En una ocasión mi papá tuvo que ir a la zona junto con unos vigilantes a recoger algo. Ya era tarde, aunque no caía completamente la noche. Durante la espera, él se quedó parado fuera del vehículo, observando la vegetación densa y escuchando los sonidos de la selva. Todo parecía tranquilo, hasta que notó algo extraño. De repente, escuchó pasos, pero no eran cualquier tipo de pisadas. Eran ruidos pesados, como si algo muy grande estuviera avanzando entre la maleza. Al principio, pensó que podría tratarse de un animal, tal vez un jabalí o algo similar, pero pronto se dio cuenta de que el sonido no correspondía a nada que hubiera escuchado antes. Lo que fuera, se estaba acercando y cada vez lo hacía más rápido. Las hojas crujían,
Las ramas se doblaban y el ruido se volvía más intenso con cada segundo que pasaba. Mi papá sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No podía ver nada entre la oscuridad del bosque, pero tenía la certeza de que algo se dirigía directamente hacia él. Decidió no esperar más. Se apresuró a meterse al auto y cerró la puerta con seguro. Después, desde adentro, solamente se limitó a mirar y quedarse inmóvil, tratando de controlar su respiración mientras seguía escuchando los pasos que se acercaban poco a poco. Y entonces, justo cuando esperaba lo peor, el sonido se detuvo. No fue como si aquello se hubiera alejado. No hubo ramas repitiéndose en la distancia ni hojas moviéndose al retirarse. Simplemente todo quedó en completo silencio, como si lo que fuera que hubiera quedado de pie justo afuera del auto estuviera observándolo. Esperó unos minutos, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Finalmente, cuando los demás regresaron, les contó lo sucedido. Revisaron los alrededores con linternas, pero no encontraron absolutamente nada. Relato anónimo. Terror en la garita. Mi primer turno de guardia en las selvas de Caquetá fue una experiencia que nunca olvidaré. Antes de asumir mi puesto, algunos compañeros me habían contado que en una de las garitas ocurrían cosas extrañas. Detrás de esa posición había un cementerio y decían que en ciertas noches podían verse figuras moviéndose entre la maleza. Al principio pensé que eran solo historias para asustar a los nuevos. No les di demasiada importancia y asumí mi turno con normalidad. Sin embargo, cuando el reloj marcó las 2 de la mañana, algo sucedió que cambió por completo mi percepción. Estaba a punto de terminar mi turno cuando vi dos figuras acercándose a lo lejos. Una de ellas llevaba una linterna similar a la que usaban los soldados que tenían que hacer el relevo de guardia. Me tranquilicé de inmediato, pues pensé que el cambio estaba por llegar y que había logrado completar mi primer turno sin problemas. Pero entonces algo extraño ocurrió. Las dos figuras siguieron avanzando en línea recta hasta que en lugar de dirigirse hacia la garita, como era lógico, doblaron abruptamente en dirección al cementerio. Observé con atención, esperando ver hacia dónde iban. Pero en cuestión de segundos se desvanecieron entre la selva. No había forma de que alguien desapareciera así de rápido. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Mi instinto me decía que lo que acababa de ver no era normal. Sin perder el tiempo desperté al soldado que me había estado supervisando. Él me había pedido que vigilara los últimos 15 minutos para poder descansar un poco. Cuando le conté lo que había visto, su reacción confirmó mis sospechas. En lugar de burlarse o intentar tranquilizarme, simplemente asintió con el rostro serio. Luego, con voz baja, me dijo que no era el único que había visto algo así. Me confesó que en otras ocasiones había presenciado algo similar, pero en su caso, lo que vio no fueron dos figuras, sino la silueta de un soldado inmóvil en una de las garitas. Lo observó durante un tiempo, tratando de identificar quién era, pero cuando se acercó para verificar, la figura simplemente desapareció ante sus ojos. Relato de Kevin M. Cazando al chupacabras. Tuve un compañero de clases que trabajaba para la unidad marítima. En más de una ocasión nos contó sobre las cosas extrañas que él y sus compañeros habían presenciado en alta mar. Según él, cuando pasas tanto tiempo en el océano te das cuenta de que hay cosas que no siempre tienen una explicación lógica. Sin embargo, en una de las historias que más nos impactó fue la vez que recibieron una misión fuera de lo común. Según nos contó, les asignaron una operación en los montes, una cacería diferente a cualquier otra que hubieran hecho antes. Su objetivo era rastrear y capturar a una criatura que en aquel momento varios lugareños aseguraban haber visto. A lo largo de su travesía se encontraron con varias cosas inexplicables. La atmósfera en la montaña se sentía densa, como si algo estuviera observando desde la espesura.
Durante la noche, mientras acampaban, escuchaban sonidos extraños entre los árboles, pero cada vez que iluminaban la zona con sus linternas, no había nada. Las pisadas en la tierra indicaban que algo o alguien había estado cerca de ellos, pero no lograban ver ninguna figura. A veces sentían que el aire se volvía pesado y que una presencia invisible rondaba el campamento. Aunque nunca lograron encontrar lo que estaban buscando, mi compañero siempre decía que en esos montes había algo fuera de lo común. Esa criatura que estuvieron buscando y cazando por días y que jamás encontraron no era otra que el chupacabras. Relato anónimo. Los guardianes de la sierra. Tengo un familiar que es descendiente de una familia de brujos en el estado de Guerrero. En una ocasión me contó una historia que, según él, ha sido transmitida de generación en generación entre su gente. En algunas zonas alejadas de la sierra hay plantíos ocultos, resguardados no solo por quienes los trabajan, sino también por personas que practican antiguas artes esotéricas. Se dice que estos lugares están protegidos con rituales de magia negra para evitar que extraños interfieran o destruyan las cosechas. Mi familia me mencionó que en una ocasión un grupo de militares logró localizar uno de estos plantíos y se dispuso a avanzar para asegurarlo. Sin embargo, algo extraño sucedió. Poco después de que ingresaron en la zona comenzaron a comportarse de manera errática. Perdieron la noción del camino y, aunque intentaron regresar, todo a su alrededor parecía cambiar. Se adentraron más y más en la sierra sin encontrar salida, como si una fuerza invisible los guiara en círculos. Los relatos dicen que aquello no fue una simple desorientación, sino el resultado de una influencia mucho más oscura. Algunos aseguran que el brujo que protegía el lugar utilizó su conocimiento para meterse en sus cabezas, confundiéndolos hasta hacer que perdieran la razón. Los que lograron ser rescatados estaban en un estado de alteración profunda, sin recordar con claridad qué había sucedido ni cómo habían llegado tan lejos. Sus testimonios eran confusos y contradictorios, pero todos coincidían en algo. En la sierra, algo los había estado observando, manipulando sus mentes hasta dejarlos atrapados en un laberinto del que no podían escapar. Desde entonces, la historia se cuenta para aquellos que intentan adentrarse en esos terrenos sin permiso. Relato de Pedro Z. Arañazos en la cara. Un conocido que fue militar volvió de una experiencia paranormal mientras estaba de guardia en Chiapas. Aunque había escuchado muchas historias sobre sucesos extraños en la región, nunca imaginó que le tocaría presenciar algo de primera mano. Esa noche, él y sus compañeros estaban distribuidos en diferentes puntos del terreno. La maleza era densa y el monte crecía alto, dificultando la visibilidad. Cada soldado debía mantener su puesto, vigilando su sector. Todo transcurría con normalidad hasta que de repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Era la voz de su compañero que estaba apostando a unos metros de distancia. Sin dudarlo, corrió hacia su posición para ver qué sucedía. Al llegar, encontró a su compañero en el suelo, retorciéndose de dolor y completamente alterado. Entre gritos suplicaba que le quitaran de encima a esa mujer, asegurando que le estaba llenando de arañazos el rostro. Sin embargo, no había nadie ahí. Mi conocido miró a su alrededor, iluminó la zona con su linterna, pero no vio a ninguna mujer ni a ninguna otra persona cerca. Lo único que podía hacer era intentar calmar a su compañero, quien seguía gritando y forcejeando como si realmente estuviera siendo atacado. Con el tiempo, su compañero se tranquilizó, pero nunca pudo explicar lo que había sentido. Juraba que alguien lo había sujetado y arañado, pero ninguno de los presentes había visto a nadie más en el lugar. Eso sí, nadie pudo explicar los moretones de mordidas que le salieron por todo el cuerpo días después. Relato de Mayra P. Los altares misteriosos. Fui militar y durante una misión en un pueblo de la Sierra de Durango, nos vimos obligados a instalarnos dentro de un panteón.
Era el único terreno lo suficientemente plano para establecer un campamento, y cerca del lugar pasaba un río. A pesar de la atmósfera inquietante, aquella noche no presencié nada fuera de lo normal. Sin embargo, en otra ocasión, nos tocó pernoctar nuevamente en la sierra, pero esta vez junto a una lápida. Aunque tengo el sueño muy pesado y logré dormir sin interrupciones, la sensación de incomodidad estuvo presente toda la noche. No vi nada extraño, pero la energía del lugar era diferente. Lo que sí puedo asegurar es que en varias de estas zonas encontramos altares. No eran simples ofrendas improvisadas, sino estructuras bien organizadas con velas, imágenes y otros objetos que parecían tener un significado peculiar. Muchos compañeros comentaban que estos sitios estaban relacionados con creencias que buscaban protección o influencia sobre quienes se atrevían a cruzar por estos territorios. Pero la experiencia más extraña que viví ocurrió en un plantío. En una misión de reconocimiento nos adentramos en la zona y todo parecía normal hasta que de un momento a otro nos vimos obligados a salir corriendo y dejar atrás dos de nuestras armas. No fue un ataque enemigo ni una emboscada, sino un furioso enjambre de abejas que nos obligó a retroceder. Nunca en mi vida había visto un grupo de soldados moverse tan rápido. No importaba el entrenamiento, la resistencia ni la disciplina. En ese momento solo queríamos escapar de aquellas abejas que nos rodeaban con una agresividad inusual. Cuando logramos alejarnos y reagruparnos, algunos compañeros entre risas nerviosas comentaban que ni siquiera los adversarios más peligrosos nos habían hecho correr así. Las historias sobre aquel plantío no tardaron en llegar a nuestros oídos. Algunos decían que el lugar estaba protegido por fuerzas desconocidas, que las abejas eran una barrera natural controlada por algo similar. Según los rumores, aquel sitio estaba trabajado, como decían algunos, y cualquiera que intentara irrumpir en él sin permiso sufriría las consecuencias. Nunca supe si realmente había algo más detrás de aquel incidente o simplemente fue una coincidencia desafortunada. Relato de Juan Pablo P. La sombra en la tierra. No soy militar, pero soy policía. Durante mi entrenamiento tuve una experiencia que hasta el día de hoy me resulta difícil de explicar. Era una noche de verano y junto con otros 5 compañeros nos encontrábamos arrestados por una falta menor, lo que significaba que debíamos pernoctar en la unidad. Como parte del reglamento, uno de nosotros hacía de cuartelero, es decir, debía permanecer despierto fuera del alojamiento, apenas 1 metro de la puerta que permanecía entreabierta. La luz del pasillo iluminaba parcialmente la habitación, proyectando sombras en las paredes. Eran alrededor de las 3 de la madrugada. Yo dormía en la litera de arriba, ubicado justo detrás de la puerta, cuando de repente sentí un fuerte sacudón en la pierna. Me desperté de golpe y al mismo tiempo escuché una voz que me decía que tenía que ir a la guardia. Al levantar la cabeza vi a alguien de pie junto a mi litera. Sin embargo, la luz del pasillo no alcanzaba a iluminarlo del todo, y solo distinguí una silueta oscura. Medio dormido y aún agotado por el día de entrenamiento, le respondí que ya iba. Volví a apoyar la cabeza en la almohada con la intención de levantarme en un momento, pero una idea cruzó por mi mente. Si tardaba demasiado, podrían sancionarme otra vez. Así que me apresuré, salté de la litera y salí al pasillo. Ahí encontré a mi compañero, el cuartelero, que estaba sentado estudiando. En ese momento los instructores dormían y si alguien tenía turno de vigilancia, era un buen momento para repasar los apuntes sin interrupciones. Me acerqué y le pregunté quién me había llamado para ir a la guardia. Él me miró extrañado y con una cara de absoluto desconcierto. Me dijo que estaba loco y que volviera a acostarme antes de despertar a los demás. Su respuesta me dejó confundido. Insistí, preguntándole quién había entrado al alojamiento. Me respondió con total seguridad que nadie había pasado por ahí, ya que de haber sido así, habría tenido que verlo. Después de todo, él estaba justo al lado de la puerta y no se había movido de su puesto.
El cansancio me venció y sin darle más vueltas regresé a mi litera. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando comentamos el tema con los demás, caí en cuenta de lo que realmente había sucedido. Aquel que me despertó no era una persona. El gimnasio donde se realizaba el entrenamiento estaba justo al frente de la unidad, y entre los reclutas circulaban muchas historias sobre sucesos extraños en ese lugar. Una de las más recurrentes era sobre los pasos que se escuchaban en la madrugada, subiendo por las escaleras de caracol de hierro que conducía al alojamiento donde dormíamos. Siempre era el mismo patrón, se escuchaban las pisadas, una tras otra, subiendo lentamente hasta llegar al final. El cuartelero de turno, siguiendo el protocolo, se ponía firme y esperaba para pasar novedades a quien subiera. Sin embargo, nunca aparecía nadie. Los pasillos simplemente se detenían al llegar hasta arriba. Relato de Leonardo B. La mujer en la carretera. Esta historia me la contó un militar hace varios años. Aún recuerda con claridad aquel extraño encuentro que tuvo en medio de la autopista durante un viaje entre ciudades. Iba de copiloto en un vehículo militar cuando, en la lejanía, vieron a una mujer caminando descalza a la orilla de la carretera. Sus movimientos eran lentos y su figura apenas iluminada por los faros. Conforme se acercaron, notaron que la mujer levantaba las manos en señal de auxilio, como pidiendo ayuda. Decidieron detenerse, pero como medida de seguridad, todos en la unidad tomaron posiciones, listos para actuar en caso de que se tratara de una emboscada. La desconfianza era inevitable en ese tipo de situaciones donde cualquier cosa podría ser una trampa. Uno de los militares descendió del vehículo y se acercó con cautela. Le preguntó a la mujer qué le ocurría y por qué estaba sola en la carretera a esas horas. Con una expresión angustiada, ella respondió que siguieran adelante, que más adelante había ocurrido un accidente. Le suplicó que ayudaran a las personas atrapadas en los escombros, que había vidas en peligro. Los soldados asumieron que la mujer era alguien de la zona, tal vez un testigo del accidente que había salido a pedir ayuda. Le aseguraron que irían a socorrer a los heridos y continuaron su camino, dejándola en el mismo lugar donde la habían encontrado. Pocos minutos después, llegaron a la escena del accidente. Era un choque grave. Había vehículos destrozados y varias personas atrapadas entre los restos retorcidos del metal. Sin perder tiempo, comenzaron a auxiliar a los sobrevivientes, sacándolos con el mayor cuidado posible. Pero entonces, en medio del caos, ocurrió algo que los dejó helados. Entre las víctimas del accidente, encontraron a una mujer fallecida. El impacto fue indescriptible. La reconocieron de inmediato. Su rostro, su ropa, su cabello. No había duda. Era la misma mujer que kilómetros atrás les había pedido ayuda en la carretera. Relato anónimo. La criatura de la selva. Un amigo militar salvadoreño me compartió una historia que hasta el día de hoy sigue dándome escalofríos. Su unidad fue enviada a la selva en una misión cuyos detalles no fueron revelados hasta que llegaron al lugar. Solo cuando estuvieron en el terreno les dieron la orden específica. Debían localizar a un hombre que se movía entre los árboles con una agilidad imposible. No era un fugitivo común ni alguien con entrenamiento especial. La descripción que les dieron era inquietante. Su piel tenía una textura similar a la de una serpiente, lo que permitía camuflarse casi a la perfección entre la vegetación. La situación fue clara. No debían herirlo, sino capturarlo con vida. Sin embargo, encontrarlo no sería tarea fácil. Pasaron horas adentrándose en la espesura, observando cada rincón entre las copas de los árboles, pero no veían nada fuera de lo normal. Con el paso del tiempo, la frustración y la tensión aumentaron. No sabían si aquello que buscaban realmente existía o si todo era parte de algún tipo de prueba impuesta por sus superiores. La noche cayó sobre aquella selva espesa, sumiendo todo en una oscuridad abrumadora. Fue entonces cuando dos de los soldados comenzaron a pedir apoyo desesperadamente por radio. Entre jadeos y gritos, afirmaban que habían encontrado al objetivo.
La unidad comenzó a movilizarse rápidamente con su dirección, pero antes de llegar el sonido de varias detonaciones rompió el silencio de la noche. Cuando finalmente arribaron a la zona, la escena que encontraron era aterradora. Uno de los elementos estaba tendido en el suelo con una herida profunda en el cuello. A pesar de los intentos por asistirlo, ya no había nada que hacer. Había perdido la vida en cuestión de segundos. Los otros soldados que habían estado con él estaban completamente alterados. Con las manos temblorosas apuntaban sus linternas en todas direcciones como si esperaran que algo volviera a aparecer en cualquier momento. Entre balbuceos, intentaban explicar lo que había sucedido. Aquella criatura los había atacado con una velocidad inhumana. En un abrir y cerrar de ojos, se había abalanzado sobre su compañero y le había provocado la herida fatal antes de desaparecer de nuevo entre la espesura de la selva. Intentaron abrir fuego contra la sombra que vieron moverse entre los árboles, pero fue inútil. No lograron derribarlo ni confirmar si lo habían herido. En cuestión de segundos, la selva lo había devorado de nuevo, dejando tras de sí solo el eco de los disparos y una sensación de pavor entre los soldados. Relato de Alejandro B. El guardián de la cueva. Soy cubana y crecí escuchando historias de mi padre, quien en su juventud formó parte de las Boinas Negras. En una ocasión, mientras realizaba una misión junto con dos compañeros, vivió una experiencia que lo marcó para siempre. Su tarea consistía en patrullar una zona montañosa durante la noche. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que de repente vieron unas sombras pequeñas moviéndose con rapidez entre los arbustos. Eran figuras negras que corrían velozmente, demasiado ágiles para ser animales comunes. Los compañeros de mi padre se pusieron nerviosos, pero no podían detenerse. Tenían que continuar con su camino. Poco después escucharon un sonido inquietante. Era un aleteo fuerte, como si un ave de gran tamaño estuviera sobrevolando la zona. La sensación de peligro se hizo más intensa cuando, al seguir avanzando, vieron una criatura aterradora. Un ave enorme, con el rostro de una mujer. Apenas la vieron, la criatura comenzó a gritar de manera desgarradora. Su voz repetía una y otra vez un lamento profundo. Cada vez que lo hacía, el sonido se volvía más fuerte, más penetrante. Uno de los compañeros de mi padre entró en pánico. Temblando, levantó su arma y la detonó contra la criatura. Sin embargo, no tuvo el efecto esperado. La criatura no retrocedió ni cayó herida, simplemente continuó gritando con más fuerza. Aterrorizados, los tres salieron corriendo de ahí sin mirar atrás. Al día siguiente, decidieron regresar al lugar, pero esta vez durante la mañana. Al llegar encontraron a un campesino en la zona y le contaron lo que habían visto. El hombre no pareció sorprendido y les explicó que esa cueva estaba llena de oro y que la criatura que vieron era su guardiana. Cuando inspeccionaron el área, encontraron algo que los dejó sin palabras. La bala que su compañero había detonado la noche anterior estaba incrustada en un palo, justo debajo de un cartel con una advertencia. Cuidado. Junto al mensaje había una pintura rústica de la criatura que habían visto la noche anterior. En Cuba, estas historias son más comunes de lo que muchos creen. Mi padre ha sido testigo de muchos sucesos inexplicables y yo misma he vivido algunas experiencias. La santería y lo paranormal son parte de nuestra cultura y aquí no es extraño escuchar relatos sobre apariciones y sucesos misteriosos. Uno de los acontecimientos más impactantes que ha vivido mi familia ocurrió con mi bisabuela y mi abuela. Mi padre quedó huérfano desde muy pequeño, pues su madre falleció cuando él tenía apenas 5 años. No hay fotos de ellas, por lo que nunca tuve la oportunidad de conocer sus rostros. Sin embargo, mi madre una vez me miró fijamente y aseguró ver en mi rostro a mi abuela y a mi bisabuela al mismo tiempo. Lo más perturbador es que reconoció de inmediato a mi abuela, quien perdió la vida en un trágico incendio. Mi padre fue testigo de ese evento cuando era un niño.
Aún no entiendo cómo es posible que mi madre haya visto algo así en mi rostro, pero es mi familia. Lo inexplicable siempre ha estado presente. Relato de Ana V. Derribando a un reptiliano. Esta historia me la contó una persona de absoluta confianza, alguien que ha dedicado su vida al servicio militar. A lo largo de su carrera ha sido testigo de muchas situaciones extrañas, pero ninguna como la que vivió aquella noche en un bosque remoto, cuando se encontró con algo que no parecía pertenecer del todo a este mundo. Todo ocurrió durante una operación en una zona boscosa. El equipo estaba avanzando cuando al caer la tarde encontraron la entrada de una cueva. Decidieron explorarla brevemente, adentrándose solo unos metros para asegurarse de que no hubiera presencia de animales salvajes ni otros peligros. Tras determinar que la cueva estaba aparentemente deshabitada, montaron su campamento justo en la entrada, confiados en que sería un buen punto de resguardo para pasar la noche. Sin embargo, poco después de que la oscuridad se adueñara del lugar, comenzaron a escuchar ruidos provenientes del interior de la cueva. Al principio fueron sonidos leves, como si algo se moviera en la profundidad, pero de repente se oyó claramente un estruendo, el sonido de una piedra enorme deslizándose. La perturbadora vibración despertó a los que ya dormían, quienes sin dudarlo tomaron posición defensiva a unos metros de la cueva, listos para cualquier eventualidad. Lo que sucedió después desafió cualquier explicación lógica. Desde lo más profundo de la cueva comenzaron a salir figuras humanoides, caminando uno a uno, como si se tratara de un grupo organizado emergiendo de un escondite secreto. Sus movimientos eran extraños y su presencia causó una tensión inmediata entre los soldados. La incertidumbre era insoportable, y la situación escaló rápidamente cuando uno de los elementos, sintiendo una amenaza inminente, abrió fuego. Alcanzó a uno de aquellos seres, quien cayó al suelo de inmediato. Los demás, al notar la agresión, reaccionaron huyendo a gran velocidad entre los árboles, perdiéndose en la espesura de aquel inmenso bosque. El grupo quedó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de suceder. No había tiempo para investigar más en ese momento, pues debían dirigirse a su punto de encuentro antes del amanecer. Al llegar la madrugada y tras reagruparse, decidieron regresar al lugar para ver con claridad lo que habían enfrentado. Lo que encontraron les dejó una sensación de incredulidad y desconcierto. El cuerpo que yacía en el suelo no pertenecía a ningún animal conocido, ni tampoco a un ser humano común. Su piel tenía una textura extraña, con escamas que parecían fusionarse con un patrón similar al de la corteza de los árboles. Su forma era humanoide, pero sus rasgos evocaban algo más reptiliano que humano. No sabían qué hacer con lo que tenían enfrente a ellos. Finalmente, tomaron la decisión de dejarlo ahí y retirarse. Relato de David M. El guardián del bosque. Mi padre fue militar y a lo largo de su vida acumuló muchas historias sobre las cosas extrañas que presenció durante su servicio. Una de ellas ocurrió hace muchos años, durante una misión en la sierra, cuando patrullaba junto a su unidad en medio del bosque, bajo la oscuridad de la noche. Avanzaban con cautela, siguiendo una ruta establecida, cuando de repente, frente a ellos apareció un perro de un tamaño descomunal. Era tan grande que, según mi padre, su cuerpo podría compararse con el de un toro. Sin embargo, lo más inquietante no era su tamaño, sino su comportamiento. No gruñía ni ladraba, solo se quedaba inmóvil, observándolos fijamente con una expresión imposible de descifrar. Al principio intentaron seguir avanzando, pero el animal permaneció en su sitio, bloqueando su camino. Pensando que tal vez se trataba de un perro salvaje o incluso de un animal extraviado, intentaron ahuyentarlo lanzándole piedras. Pero para su sorpresa, aunque varias de ellas dieron de lleno, el perro no reaccionó. Ni un solo gesto de dolor o de incomodidad, ni siquiera un parpadeo. Simplemente seguía ahí, inamovible, como si nunca hubiera tenido la intención de cederles el paso.
Ante la extraña actitud del animal, decidieron rodearlo y seguir su camino por otro lado, pero cada vez que intentaban avanzar por una dirección diferente, el perro aparecía de nuevo frente a ellos, bloqueándolos una y otra vez. Era como si conociera cada posible ruta y estuviera determinando a no dejarlos continuar. La tensión aumentó. No había una explicación lógica para lo que estaba ocurriendo, pero el tiempo pasaba y debían tomar una decisión. Finalmente, en vista de que no podían seguir avanzando sin enfrentarse a esa presencia, optaron por desviarse y tomar una ruta alterna. Apenas cambiaron de dirección, el perro dejó de seguirlos. Desapareció entre los árboles silenciosamente, así como había aparecido. A la mañana siguiente, ya con la luz del día, descubrieron algo que les heló la sangre. Si hubieran seguido por el camino que originalmente planeaban tomar, habrían caído en una emboscada. Más adelante, en la misma ruta que el perro les impidió cruzar, encontraron señales claras de que un grupo enemigo los había estado esperando. Es probable que de haber seguido avanzando, ninguno hubiera sobrevivido para contarlo. Relato de Vanessa G. La sombra que guía en la selva. Un amigo mío fue policía federal en la extinta AFI. Siempre fue diferente, no solo a otros policías, sino a la mayoría de las personas que conocí. Hablo en pasado porque lamentablemente falleció víctima del COVID. Era un hombre disciplinado, serio y extremadamente dedicado a su labor. Desde la primaria destacaba por su inteligencia y constancia, siempre obteniendo los mejores promedios. Esa misma determinación lo llevó a graduarse de la universidad e ingresar a la policía, superando con éxito todas las pruebas físicas, teóricas y psicométricas. Por su excelente desempeño, fue seleccionado para realizar un curso de entrenamiento en la selva colombiana, un programa financiado, hasta donde sé, por el gobierno de Estados Unidos. Durante este curso debía aprender a sobrevivir varios días en la selva sin ayuda externa, alimentándose de lo que pudiera encontrar y enfrentando las duras condiciones del terreno. Antes de comenzar la fase de supervivencia, alguien le advirtió que debía tener cuidado con los guerrilleros. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue otro tipo de advertencia. Le dijeron que también tuviera precaución con las brujas, pues según las creencias populares, ellas podían hacer que las personas se perdieran en la selva y nunca más regresaran. Al escuchar esto, mi amigo no le dio demasiada importancia. No creía en esas cosas. Para él, el mundo se regía por lo físico, lo tangible y lo explicable. Pero lo que vivió durante su entrenamiento lo dejó con más preguntas que respuestas. Una de esas noches, después de haber sufrido varias picaduras de insectos y agotado por la falta de sueño, decidió amarrarse a un árbol para dormir lejos del suelo y evitar más ataques de hormigas y alacranes. En algún momento de la madrugada sintió unas manos sujetándolo con una fuerza descomunal. Apenas pudo reaccionar cuando vio frente a su rostro una melena de cabellos largos y canosos que caía sobre él. En cuestión de segundos, algo lo agarró de la muñeca con una fuerza que no parecía humana y comenzó a arrastrarlo. No pudo resistirse. Era como si estuviera siendo guiado por una presencia invisible pero inmensamente poderosa. Caminó sin saber hacia dónde, con el cuerpo adormecido y la mente nublada por el miedo y el cansancio, hasta que de repente todo se desvaneció. Despertó horas después en el suelo, desorientado y sin recordar con exactitud cómo había llegado hasta ahí. Lo primero que pensó fue que se trataba de una alucinación provocada por el cansancio extremo y la falta de alimento. Fue solo mi mente jugándome una mala pasada, me dijo con seguridad. No dormí bien ni comí durante días. Sin embargo, cuando le pregunté si a alguien más le había pasado lo mismo, su respuesta me confirmó todo. Sí, pero sigo pensando que fue una alucinación colectiva. Relato de Gabriel L. Los ojos de gata. Mi papá fue militar y a lo largo de su vida acumuló muchas historias.
Una de ellas ocurrió cuando era joven y lo enviaron a un pequeño pueblo al norte del país. Ahí tenía un compañero que se distinguía por su carisma y su manera de conquistar a cualquier mujer que se cruzara en su camino. Era conocido por no tomar nada en serio, pero todo cambió cuando conoció a una joven que, según él, era la mujer más hermosa que hubiera visto. Por primera vez en su vida, su actitud cambió. Se enamoró perdidamente y no tardó en irse a vivir con ella. Todo el tiempo hablaba de lo feliz que era, de cómo había encontrado a la persona indicada y de sus planes para futuro. Decía que si no le daban un cambio de asignación, estaba dispuesto a renunciar al ejército con tal de quedarse a su lado. Sin embargo, con el paso de las semanas comenzó a cambiar. Se veía enfermo, su cuerpo se debilitaba y había perdido una cantidad alarmante de peso. Sus ojos, siempre vivaces, ahora estaban rodeados de profundas ojeras, y su energía parecía drenada. Algo en él estaba mal, pero nadie sabía exactamente qué era. Finalmente, mi padre tuvo la oportunidad de conocer a la mujer que había causado tal transformación en su amigo. Tal como él había descrito, era increíblemente hermosa. No debía tener más de 20 años, con la piel impecable, el cabello brillante y un par de ojos enormes, rasgados, similares a los de un felino. Eran los ojos de una gata. Sin embargo, había algo en ella que resultaba inquietante, aunque no podía explicarlo con claridad. Siguiendo su instinto, mi padre le sugirió a su amigo que se pusiera una protección. Cuando éste le preguntó la razón, mi padre se inventó una excusa. Le dijo que al ser tan hermosa era probable que le tuvieran mucha envidia y por eso podrían estar afectando su salud. Su amigo, ya desesperado por su estado, le hizo caso. Esa misma noche todo cambió. Al utilizar la protección, su percepción de la mujer se transformó por completo. Dejó de verla como la joven radiante que lo había enamorado y en su lugar apareció otra figura, una anciana de aspecto deteriorado con una piel marchita y una presencia que, más que terrorífica, era nauseabunda. Solo en ese momento entendió la verdad. Aterrorizado, tomó una decisión drástica. Esa misma noche desertó del ejército y se marchó de inmediato a su pueblo. Todo eso sin mirar atrás. Mi padre nunca volvió a saber de él. Relato de Manu B. Las ánimas benditas. Hola Chris, hola Norma, hola Connie, hola hermosa comunidad de Darden Lovers. En mi familia desde la época de mis abuelitas nos inculcaron la devoción de rezarle a las ánimas y pedirles favores sencillos. Resulta que en una ocasión fuimos de visita a San Luis Potosí y estábamos en la casa de la abuelita paterna, es decir, la mamá de Benito, el papá de mis hijos. Por alguna razón, ese día no estaba de buen humor y además mis niños ya tenían hambre. Como me sentí incómoda, decidí salir con mis pequeños, Benny de 5 años y Aldo de 2. La tienda más cercana ya había cerrado y la colonia tenía fama de ser peligrosa. Aún así caminé un poco más hasta encontrar otra tiendita, pero para cuando la hallamos ya nos habíamos alejado bastante de la casa. De pronto, vi un grupo de muchachos haciendo escándalo en la calle. La señora de la tienda, al notar mi preocupación, me advirtió: tenga cuidado con esa banda, son muy violentos. Al escuchar eso sentí miedo por mis niños. Salimos rápidamente de la tienda y sin pensarlo comencé a rezarle a las ánimas benditas del purgatorio, pidiendo su protección. Y entonces algo extraño sucedió. De la nada comenzaron a pasar personas de todas las edades por el mismo camino que tomamos. Jóvenes, adultos y hasta algunos ancianos. No sé de dónde salieron ni hacia dónde iban, pero su sola presencia me hizo sentir más segura. Nos acompañaron hasta que llegamos sanos y salvos a la casa de mi suegra. Me quedé completamente dormida por lo sucedido. No, admirada por lo sucedido, perdón. No era demasiado tarde, pero la inseguridad de la zona me tenía intranquila. Sin embargo, gracias a la oración, sentí una protección inexplicable. Aún hoy
en algunas ocasiones siento que esas presencias siguen acompañándome. Gracias por leerme. Relato de Lucy Grande. Los espectros de la colonia. Hola Cris, soy Cris de Guatemala. La historia dice así. Mi abuela era de un pueblo llamado Concepción, cerca de la frontera con México. Ella contaba que en ciertas épocas se quedaba sola con sus hijos pequeños, entre ellos mi mamá, ya que mi abuelo viajaba constantemente por cuestiones de trabajo. Por aquel entonces el pueblo aún no contaba con luz eléctrica, pues estaba ubicado entre las montañas. Debido a esto, las noches eran iluminadas únicamente por la luz de las velas y la luna. Mi abuela criaba cerditos, entre otros animales, pero como en la zona había muchos coyotes, tenía que mantenerse atenta por las noches para evitar que se los llevaran. Una noche, después de cenar y acostar a los niños, mi abuela se preparó para dormir. Todo estaba en calma, solo se escuchaban el viento y el canto de los grillos entre los árboles del camino, que pasaba junto a la casa. De repente, un aullido lejano rompió el silencio. Mi abuela se puso en alerta y pensó, tengo que salir a ver a los cerditos. Necesito asegurarme de que estén bien para que esos bandidos de coyotes no se los coman. Instantes después escuchó el llanto de los cerditos y sin pensarlo más, tomó una vela y salió apresurada hacia el corral, que estaba un poco alejado de la casa. Al llegar, se dio cuenta de que los cerditos estaban bien, acurrucados junto a su madre, que los amamantaba tranquilamente. Aliviada, se dispuso a regresar a la casa, pero mientras caminaba de vuelta, un escalofrío recorrió su nuca. Fue entonces cuando vio a dos hombres vestidos como los antiguos colonos de la época de la conquista, con toda la indumentaria característica de ese tiempo. En su mente pensó, ¡qué locura! ¿De qué fiesta vendrán? Uno de los hombres la saludó. Buenas noches, señora. Ella, sin notar nada extraño en ese momento, respondió con educación. Igualmente, buena noche. Pero cuando se alejó un poco y volteó para mirarlos de nuevo, se dio cuenta de algo aterrador. Aquellos hombres no tenían pies. Flotaban sobre el suelo, apenas iluminados por la luz de la luna. En ese instante otro aullido de coyote resonó en la oscuridad, y mi abuela sintió su cuerpo extremadamente pesado, como si algo la estuviera oprimiendo. Con el poco aliento que le quedaba, corrió de regreso a casa y se metió en la cama junto a sus hijos, que dormían profundamente en ese momento. A la mañana siguiente le contó todo a mi abuelo. Él, con la tranquilidad que lo caracterizaba, le dijo que seguramente se trataba de personas que habían muerto durante la colonia y cuyos restos debían estar enterrados en algún lugar cercano, sin que nadie lo supiera. Espero que te haya gustado la historia. Mi abuela contaba muchas más. Saludos. Relato de Cris Pineda. El área maldita. En el ámbito militar, muchas veces se experimentan situaciones que van más allá de la lógica y la comprensión. He vivido y escuchado varias de estas historias a lo largo de mi tiempo en el ejército, y hoy quiero compartir una que sucedió en mi unidad, específicamente en las oficinas del SPA, Servicio de Personal Administrativo. A la entrada de estas oficinas había un área donde se encontraba la bandera del batallón, un lugar al que se debía brindar vigilancia todo el tiempo. Cada soldado asignado tenía que permanecer en posición de firme durante una hora, parado sobre un pequeño cuadrito de madera de aproximadamente 30 centímetros por 30 centímetros. Durante este tiempo, no se podía mover ni un centímetro, ya que cualquier movimiento podía ser motivo de arresto. Esta era una de las reglas estrictas que debía cumplirse rigurosamente, y aunque parecía una tarea sencilla, la tensión que se sentía mientras esperabas el turno de relevo era palpable. Los miembros más antiguos de la unidad, aquellos con más años de servicio, contaban una historia que involucraba a este mismo lugar, justo antes de que el cuadrito fuera movido.
Originalmente, este se encontraba directamente frente a la bandera, en una sala de cristales grandes. Una noche, un compañero cansado por el turno se quedó dormido mientras vigilaba la bandera. La fatiga lo venció y, en su sueño, perdió el equilibrio y cayó de frente contra los cristales. El impacto fue tan fuerte que los cristales se rompieron y su casco le provocó una herida grave en el cuello. Lamentablemente, esa noche, el compañero perdió la vida. Después de ese trágico incidente, la unidad decidió mover el cuadrito de madera. Ya no se encontraba frente a la bandera, sino que ahora estaba dispuesto de tal forma que los soldados debían darle la espalda a la enseña mientras realizaban la vigilancia. La seguridad y la disciplina seguían siendo fundamentales, pero el incidente había marcado un antes y un después en la rutina. Con el paso del tiempo comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Particularmente en las noches, las luces de la oficina solían apagarse sin explicación alguna, sumiendo todo en una oscuridad inquietante. Los guardias, que normalmente se quedaban de pie en silencio durante su turno, solían recargarse contra los cristales. Esto sucedía con frecuencia ya que el cansancio era agotador. Sin embargo, lo realmente extraño sucedía durante los relevos, especialmente en las primeras horas de la madrugada. En ocasiones, cuando llegaba el turno de relevo, los nuevos soldados se dirigían a las oficinas a hacer el cambio, solo para descubrir que no habían sido llamados. El cabo de turno los guiaba de regreso a su puesto, pero al llegar se encontraba con una desconcertante sorpresa. El lugar estaba vacío. Nadie había pasado antes a relevarlos, y la sensación de incomodidad y miedo se apoderaba rápidamente de los presentes. Algunos no se atrevían a quedarse ahí por mucho tiempo, ya que la atmósfera era opresiva. En muchas ocasiones se enviaba a otro soldado para acompañar al que lo había sido relevado, para que pudiera terminar su turno sin sentirse completamente solo en ese extraño ambiente. A lo largo de mi servicio hemos vivido muchas experiencias que resultan difíciles de creer para quienes no las han vivido aún. No son historias que se cuenten a menudo porque sabemos que muchos no las tomarían en serio. Relato de Benjamín I. La sombra del puesto 5. Cuando estaba haciendo el servicio militar, participé en un curso en una unidad diferente a la que pertenecía habitualmente. Como parte del entrenamiento nos asignaron turnos de guardia en la base a la que fuimos transferidos. Desde el primer día notamos algo inusual. El puesto de vigilancia número 5 solo era custodiado por personal externo, es decir, soldados que no pertenecían a la unidad. Incluso los cabos y sargentos de guardia evitaban acercarse a esa área. Esto despertó mi curiosidad, así que un día le pregunté a un cabo con el que tenía confianza por qué nadie quería estar en ese puesto. Con un tono serio me contestó que años atrás, aproximadamente entre 10 y 15 años, un soldado que estaba de guardia en el puesto 5 se había dado de baja de esta vida. Y todo había ocurrido en ese mismo lugar. Desde entonces comenzó a circular el rumor de que sucedían eventos extraños. Me dijo que en una ocasión un soldado asignado al puesto 6, ubicado a unos 200 metros del puesto 5, llamó por radio para preguntar al sargento por qué había dos soldados en el puesto de enfrente. Como en esos puntos solo se asignaba a una persona por turno, la pregunta dejó desconcertado al sargento, quien le pidió al soldado que repitiera lo que había visto. El soldado insistió. Desde su posición podía ver claramente a dos figuras en el puesto 5. Esto no era una broma ni un malentendido. Con el tiempo más soldados comenzaron a reportar sucesos similares, hasta que la situación se volvió un problema. Muchos se negaban a ser guardia en ese puesto, por lo que la unidad tomó una decisión: asignar exclusivamente a soldados de otras bases que estuvieran en la unidad solo por los cursos de entrenamiento, ya que ellos no conocían las historias. Después de contarme todo eso, el cabo me pidió que no hablara del tema con los nuevos, para evitar que se sugestionaran. Yo cumplí con mi palabra, al menos con los reclutas. A mis amigos y a mi novia sí les conté lo que había escuchado. Unos días después, durante mi turno de guardia en la central, alrededor de las 3 a.m.,
Estábamos en nuestra hora de descanso tomando café cuando el soldado asignado del puesto 5 rompió el silencio de la radio con una voz alarmada. Reportó que había visto una persona caminando cerca del perímetro, pero lo inquietante era que el individuo no se había detenido a la voz de alto. El sargento, con seriedad, le ordenó mantenerse en su puesto y nos envió a mí y a otro compañero a patrullar la zona de inmediato. Entre la densa niebla y la oscuridad avanzamos con linterna y fusil en mano, sintiéndonos como en una película. Recorrimos todo el perímetro con cautela, pero no encontramos a nadie. Tras una búsqueda exhaustiva, decidimos dirigirnos al puesto 5 para hablar con el soldado que había dado la alerta. Cuando llegamos, su expresión lo decía todo. Estaba pálido como un papel y temblaba visiblemente. Apenas pudo hablar, pero lo que nos dijo nos dejó paralizados. No era una persona, flotaba, se movía sin caminar. Cuando el sargento de guardia escuchó el testimonio, respondió de inmediato que se había dejado asustar por las historias. Pero el soldado, aún más aterrorizado, preguntó con voz temblorosa: ¿cuáles historias? No dijo nada más. Personalmente me tocó hacer guardia en el puesto 5 en varias ocasiones y nunca vi nada fuera de lo normal, pero lo que mi camarada presenció aquella noche, eso nunca lo sabremos. Relato de Ricardo R. Los espíritus del cuartel. Siempre pensé que algunas de las cosas que veía o escuchaba eran producto de la sugestión o del cansancio, pero con el tiempo me di cuenta de que no era así. Cualquiera que haya sido militar sabe que estas experiencias son bastante comunes, tanto dentro del cuartel como en las misiones fuera de él. Cada cuartel tiene sus propias historias, sus propios espíritus, y el lugar donde estuve no fue la excepción. Cada puesto de vigilancia tenía un relato peculiar. Uno de ellos era conocido porque en las noches los soldados escuchaban su apellido siendo gritado desde el monte. No importaba quién estuviera de guardia, tarde o temprano, alguien escuchaba su nombre resonando en la oscuridad, como si una voz desconocida lo llamara desde la espesura. Otro puesto, situado en una de las torres más altas, tenía una manifestación aún más extraña. A una hora específica aparecía un búho blanco de un tamaño inusual, casi del tamaño de un niño. Lo más perturbador era que se mantenía en vuelo estático a unos 10 metros del puesto, mirándonos fijamente. Yo mismo lo vi. Tal vez solo era un búho común, pero su puntualidad y su extraño comportamiento hacían que la escena resultara realmente inquietante. En otro de los puestos, la actividad paranormal se manifestaba de una forma más agresiva. Casi todos los soldados que dormían ahí tenían la misma pesadilla. Una mujer caía de repente dentro de la garita y comenzaba a ahorcar al soldado que estuviera descansando en ese momento. No importaba quién durmiera ahí, tarde o temprano, todos terminaban soñando con la misma figura, repitiendo el mismo aterrador patrón. Sin embargo, el puesto más temido era aquel donde la compuerta de la escalera se abría sola. Era una compuerta pesada que debía asegurarse bien después de subir. Aún así, varios compañeros afirmaban que en plena madrugada sentían un fuerte golpe y la encontraban abierta de par en par. Lo más inquietante era que al asomarse nunca había nadie abajo. A pesar de todo, creo que en mi cuartel las cosas no eran tan aterradoras en comparación con lo que he escuchado de otros cuarteles. Relato de J. Navarro.